Muy buenas tardes, bienvenidos a este séptimo conversatorio denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Es una iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller San Antonio de Cajamarca es un centro de formación técnica vinculada a oficios de patrimonio tanto cultural, tanto material como inmaterial. La Escuela Taller funciona desde el año 2017 bajo la alianza interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. A través de las carreras técnicas, nosotros brindamos becas de estudio gratuito para jóvenes de sectores vulnerables, para que tengan diferente tipo de formación técnica orientada a oficios vinculados al patrimonio. Adicionalmente, en esta época de pandemia también se están desarrollando cursos cortos virtuales orientados al tema turístico, al tema de patrimonio, al tema gastronómico y al apoyo también en protocolos COVID. Como parte de la formación continua y del acceso a capacitación, es que se viene desarrollando este programa denominado Aulas Abiertas. Y en esta oportunidad, para tocar un tema muy importante, que es el panorama de la literatura cajamarquina al Bicentenario. Quiero presentarles el saludo cordial de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villar Narro, quien me encargó que les haga presente siempre a ustedes su saludo cordial y manifestar su preocupación por lo que significa este tipo de actividades culturales que van más allá de la simple presentación y que buscan tal vez consolidar este movimiento que se empezó en el año de 1821 y que, como se decía hace un tiempo, tenemos que ir consolidándolo a través del aporte de nosotros, de los científicos, de los investigadores, para llegar a ser del Perú una nación, un estado libre, independiente, donde haya exclusividad, inclusividad y oportunidad para todos. Pues bien, el investigador y promotor cultural cajamarquino, Daniel Sáenz More, es licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Cajamarca y bachiller en Lingüística y Literatura por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como asesor literario en la Casa de la Literatura Peruana en Lima, donde cumple una eficiente labor. La conferencia de esta tarde ofrecerá un panorama de la literatura cajamarquina del siglo XX, los desafíos que debe enfrentar en el siglo XXI, después de la pandemia y con vías al Bicentenario. Dani, bienvenido. A todos los amigos de Cajamarca que nos están siguiendo por estas redes. El tema de la conversación o de la charla de esta tarde es presentar cuáles son los desafíos de la literatura cajamarquina en el siglo XXI, a vísperas del Bicentenario, en el marco de la pandemia que estamos llevando. Quiero plantear una pregunta para todos ustedes con esta diapositiva. ¿Qué escritores de Cajamarca conoces? ¿Has leído a Amalia Puga? ¿Has leído a Mario Peláez Bazán? ¿Has leído a Alfredo Pita? ¿Has leído a William Guillén? ¿Conocen a estas personas que están allí? ¿Pueden ubicar a estos escritores? Aquí hay un conjunto de escritores cajamarquinos. La de la izquierda es Zoila Capristán. El bajo es Mario Peláez Bazán. El señor que está a continuación es uno de los grandes escritores, es Anaximandro Vega. El que está abajo es Jorge Díaz Herrera. Arriba, con lentes, en la foto Alfredo Mírez, y en la foto de abajo, con el cielo azul, Alfredo Pita, los dos Alfredos juntos. Y a la derecha, Niña Luz Morales Villar. ¿Han leído sus obras? ¿Conocen quiénes son? ¿Quiénes están vivos de ellos? ¿Qué tenemos que hacer para que la literatura cajamarquina ocupe el lugar que merece en las letras peruanas? ¿Basta con escribir libros? ¿Basta con presentarlos? No, hay que hacer mucho.
hay que fomentar la lectura, hay que fomentar el trabajo editorial, el trabajo de edición, que es tan importante, que el producto final, que es el libro, salga completamente limpio y atractivo. Durante los años posteriores a la conquista, así como en la literatura griega el sitio de Troya se convirtió en todo un tema de las obras, el tema de Cajamarca, después de la captura de Atahualpa, se convirtió en todo un tópico. En la literatura hispánica, en la literatura europea, empiezan a hablar de Cajamarca. Cuando se conquista el Tahuantinsuyo, y en la mayor parte de las obras, Cajamarca del siglo XVI, XVII, XVIII, Cajamarca y Atahualpa van a aparecer juntos como un motivo, como una figura literaria, como un tema recurrente en el cual van a comparar la acción o van a valorar la acción. Esta acción es muy buena porque sucedió en Cajamarca, porque participó en Cajamarca, porque se parece a la de Cajamarca. Sin embargo, en el siglo pasado, un escritor, Herman, escribió esa novela que ven a la izquierda, una novela chica, muy cortita, que se llama El oro de Cajamarca. En esa novela, el escritor pone en su sitio a esta figura barroca de Cajamarca y Atahualpa y empieza a atacar a los panos por su codicia. Es una hermosa lección contra la codicia, precisamente. La figura de Guamán Poma, que está coloreada, lleva un rótulo encima que dice el grado 0, la oralidad versus la escritura. En 1532 en Cajamarca hubo un episodio histórico mundial, que fue el encuentro entre el mundo andino occidental, representado por los españoles. Por un lado, el mundo andino se comunicaba a través de la oralidad y a través de una serie de símbolos como payares, como mates burilados, como quipus, como ciertas escrituras en huacos, pero no en papel. Los españoles traen el papel. Se refiere a este encuentro violento que hay. Recuerda que el Inca coge el libro que le muestran y lo tira por los aires. Es el grado 0, es el nacimiento de esta confrontación que se va a llamar Perú y que se sigue llamando Perú y que se confronta. Entonces, esta partida de nacimiento violenta que tenemos del Perú surge aquí en Cajamarca. Este mestizaje surge en Cajamarca. ¿Qué hacían los escritores cajamarquinos? No tenían internet, no había luz, no había radio, pues leían, se dedicaban a leer, se dedicaban a juntarse con los amigos, a llevar su vida de tertulias y bohemias, a conversar y sobre todo conversar, cantar, interactuar con artistas, con políticos, con todo el mundo. Esta foto del banquete que se ofrece en Trujillo figura Vallejo frente a dos grandes cajamarquinos, a uno de los tutores de Vallejo, que es natural de Santa Cruz, Cajamarca, y el otro, el poeta Óscar Imaña, poeta hualgayoquino. También figura Aya de la Torre, que participaba en estas reuniones, cuando Vallejo y Aya de la Torre aún eran amigos, ¿no? Entonces, las circunstancias son muy diferentes. Llevan una vida también de palomillas, se meten en problemas, como sucede ahora, ¿no? Pero con la diferencia que no hay electricidad, no hay luz, no hay internet, no hay chat, no hay WhatsApp. El personaje más importante y del principio de este siglo fue Amalia Puga. Amalia Puga de Lozada, que estudió por su cuenta con profesores en su casa, ya sea en la hacienda de Huagal o en la de La Pauca, viaja a Lima ya con una serie de poemas escritos y que habían sido publicados en periódicos regionales de La Libertad, sobre todo en Cajamarca y La Libertad, donde también empezó a hacerse un nombre. Y en Lima la recibe un amigo, como un admirador, que es Ricardo Palma. Cáceres había sido muy cercano al
general Cáceres, aún no era mariscal, había sido muy cercano del padre de Amalia Puga. En la guerra civil que hay contra los Iglesias, los Puga toman una posición patriótica y los Iglesias toman otra posición patriótica, pero entre patriotas y caudillos no se ponen de acuerdo, ¿no? Y el padre se enfrenta a los iglesistas y al final es muerto por un francotirador en Huamachuco. Entonces la familia, la madre y las hijas crecen sin el padre. Entonces viaja a Lima, la recibe Ricardo Palma, que curiosamente Palma era un intelectual más vinculado a Iglesias que a Cáceres, pero hace las paces es el que sirve para hacer las paces, es el pacifista entre las dos facciones. Y Amalia Puga es recibida en el Ateneo de Ricardo Palma y en las tertulias que realiza doña Clorinda Mato, antes de que le incendien el periódico por sus manifestaciones pues contra la religiosidad excesiva que había, el control que había, la censura que tenía. Amalia Puga era muy creyente, era muy católica, entonces ella no va a continuar con esa tendencia realista que tenía doña Clorinda Mato. Y su nombre empieza a crecer. Ella no tiene ni 23 años y ya está muy presente en todas las actividades. Hay una velada a la que asiste pues toda la intelectualidad, toda la clase política de Lima para rendirle un homenaje a Amalia Puga. Y en esas épocas recibe una invitación para publicar en una de las revistas más importantes en lengua hispana que se publicaba en Nueva York, se llamaba Nueva York Ilustrado, Revista Ilustrada de Nueva York, y la dirigía don Elías de Lozada y Plice. Don Elías de Lozada era colombiano, había nacido en Panamá, pero Panamá pertenecía a la Gran Colombia, e invita a Amalia Puga en el mismo número en que se empieza a escribir una obra cumbre de la literatura latinoamericana, que es Nuestra América, de José Martí. Amalia Puga y José Martí empiezan a escribir entonces en la revista de don Elías de Lozada y Plice. Don Elías y doña Amalia se enamoran y empiezan a enviarse fotos y enviarse cartas. Como no había chats, se enviaban cartas. En las cartas se declaran su amor. Cuando Elías viene para casarse aquí en el Perú, porque se casan primero por poder, y luego ya cuando viene Elías aquí al Perú, va a Cajamarca. Y en parte de un momento de una celebración posterior a la boda, don Elías salió a tomar en la madrugada y el viento lo torció. Le dio una pulmonía y se murió. El editor de Amalia Puga y el editor de José Martí, del gran José Martí, está enterrado en Cajamarca. Lo que ven sobre el nombre de Amalia Puga es la lápida de la Catedral de Cajamarca, donde yacen los restos de don Elías de Lozada y Plice, y donde sería bueno que en algún momento los cajamarquinos podamos juntar a Amalia Puga, llevar a Amalia Puga y enterrarla o revivar sus restos y enterrarla ahí en una gran fiesta literaria y religiosa en honor. Recordemos que ella era una persona muy, muy religiosa. Estas son las obras de Amalia Puga. En 1893, sus ensayos literarios, y entre estos ensayos literarios hay uno muy valioso para todo el tema de los derechos de la mujer. Ella exige que la mujer tenga derecho a la educación. La novela del voto es una novela de la independencia, es una novela típica que se escribía, un estilo que se escribía en esa época, sobre el amor no correspondido de un oficial que se mete de monja. Estos son dos ejemplos de poemas de Amalia Puga. El flujo y reflujo, el tema de las olas y el tema de la vida misma. De fiebre de pasión, el mar a la brillante playa. Canciones mil con su rumor ensaya, unas veces soberbio, otras rendido. Espaldarazo para Amalia Puga vino el año 1927, cuando con ese libro de la izquierda, las mejores poesías líricas de los mejores poetas, se le publica en Barcelona, en una colección exclusivamente dirigida a las mejores poetas. El relato, que es la Madre Espinac, vidente y profetiza, un excelente relato muy cajamarquino.
su novela Los Garzúas. Todo el mundo le enviaba poemas a Amalia Puga, que se publicaban además en las revistas, ¿no? Le escribe Ricardo Palma. Ricardo Palma le dedica hasta a un par de tradiciones peruanas, ¿no? El Tunante, Luis Benjamín Cisneros. Frente a Amalia Puga, al lado de Amalia Puga, hay dos otros escritores, también cajamarquinos. Uno es el padre, el fray, ¿no?, que dirige una imprenta en Cajamarca. Se sacó una serie de revistas y solamente escribe poemas religiosos, poemas de exaltación religiosa, como este dedicado a los católicos mexicanos. Y al otro lado está Diego Camacho. Diego Camacho es más bien lo mundano, el que va a mostrar el lado humano de Cajamarca, el lado humano de la gente, el que va a cantar héroes cajamarquinos, por ejemplo, de San Pablo, es uno de los pocos que va a dedicarle un hermoso poema al general Iglesias, que fue el que dirigió el movimiento contra los chilenos en Cajamarca, que armó los 2 batallones para ir a defender a Lima, ¿no? Ese es un poema de Diego Camacho. Un hermoso poema que se titula Violeta. La tarde se muere como una novia y la mortaja la luna. Te has puesto a mirar con honda y secreta ansia de llorar a la tarde quieta que muere en el mar. Posteriormente llegan todas las ideas basadas en la Revolución Mexicana, en la reforma estudiantil de Córdoba, que logra que ya no sea una universidad religiosa, sino una universidad laica, una universidad científica. Entre estos personajes está Armando Bazán. Armando Bazán es un gran señor, un gran político, un gran poeta. Brazos derechos de José Carlos Mariátegui. Él, Anaximandro Vega y Nazario Chávez Aliaga van a ser los fuertes del vanguardismo en el Perú. O sea, de Mariátegui, cerca de Vallejo, eran amigos de Vallejo, también se encuentran con Vallejo. Uno de los pocos poetas suicidas peruanos. Se suicidó en Palacio de Gobierno. Él era uno de los asesores del presidente y por alguna depresión que tuvo, se suicidó en el mismo palacio. Otro de los grandes, Nazario Chávez Aliaga, de quien conocemos pues esta voluminosa obra, escrita en 4 o 5 volúmenes, esta monografía que se llama Cajamarca. Él participa activamente de las redes de vanguardia. Le repito, la vanguardia de la revista Mauta, tiene una serie de redes con el Altiplano, con Amalia Churata en Puno, con Argentina y con México. Son redes, y con España también, ¿no? Unas redes impresionantes. Ese es otro de los poetas vanguardistas que siempre tener presente. Él, por ejemplo, es uno de los que toma la prefectura de Cajamarca para apoderarse de las armas y participar en la revolución o en la revuelta de Trujillo, ¿no? Otro poeta muy importante que hace poco ha sido revalorado y que gracias al trabajo de William Guillén se va a volver a sacar con sus poemas, es Óscar Imaña. Óscar Imaña es uno de los grandes amigos de Vallejo. Acuérdense que vimos la foto esta del almuerzo en Trujillo y está Óscar Imaña al frente de Vallejo. Hay un gran escritor cajamarquino que poco conocemos, que es Mariano Iberico. Mariano Iberico va a escribir poesía, sin embargo son sus notas sobre el paisaje de la sierra lo que nos va a permitir darnos cuenta que estamos frente a un creador de prosa con intención literaria. A esa prosa se le denomina prosa poética. Además, Iberico fue una especie de mentor especial para uno de los grandes escritores cajamarquinos que Carlos Castaneda
era un ratón de biblioteca de la colección de Mariano Iberico. Iba a su casa en Miraflores y disfrutaba de sus cosas. La biblioteca de Mariano Iberico debería estar en Cajamarca. Ojalá las autoridades designen un presupuesto para un local en Cajamarca donde se puedan tener estas grandes colecciones de grandes cajamarquinos que están en Lima, en Trujillo, en Cajamarca, van a perder lamentablemente. La obra de Mariano Iberico debería ser considerada patrimonio de Cajamarca. Cuando el APRA surge con sus intenciones populares de trabajar como un partido de izquierda, antes de comodría y de traicionar sus principios, un grupo de poetas fundan lo que se llaman o se autodenominan, empiezan a autodenominarse los poetas del pueblo. Entre ellos estaba Genaro Carnero, estaba Alejandro Romualdo, el trujillano, el autor de este poema a Maru, hoy no podrán matarlo, y Mario Florián, el contumacino. Mario Florián es un gran poeta que conoce muy bien la lírica quechua y la lírica española. Entonces va a escribir cosas maravillosas. El teatro tiene algunos seguidores en Cajamarca. El principal de ellos es el celendino Gregor Díaz, y conocidos sobre todo por una obra que en los años 60, 70, en los años de la lucha contra la dictadura militar, es una obra que, digamos, participa en la consecución de la democracia para los peruanos otra vez, que había sido arrebatada por los militares de Velasco y sobre todo Morales Bermúdez, ¿no? Estos son los dos grandes mitos de la literatura cajamarquina del siglo XX. Luis Urteaga Cabrera, con Los Hijos del Orden, novela que fue prohibida por la dictadura militar, y Carlos Castaneda, quien se sabía o se sabe muy poco y se sigue creyendo que fue un farsante cuando no fue así. Según Marcial Abanto, Carlos Castaneda es creador de una nueva forma de interpretar la antropología, de un nuevo modelo antropológico. Y un personaje que creó mucho misterio y es uno de los asociados pues con el New Age, asociado con Jim Morrison. Dicen que Jim Morrison era uno de sus seguidores, como muchos de los artistas y cantantes de los años 80, 90, ¿no? que aún siguen. Luis Urteaga Cabrera es un personaje ermitaño que vive sin hablar con mucha gente, no le gusta hablar con la gente. Fue el último, fue premio, no último, pero uno de los premios de la Casa de la Literatura, donde yo laboro y donde pude el galardón, pero casi no habló, todo su discurso lo dio uno de sus hijos, ¿no? En la poesía, otros dos nombres muy importantes: Demetrio Quirós Malca de San Miguel y Yolanda Westphalen. Todos estos escritores, los anteriores, Carlos Castaneda, Gregor Díaz, Mario Florián, Mariano Iberico, Oscar Imaña, Nazario Chávez, todos ellos salen de Cajamarca. Todos ellos realizan su juego literario en Lima. Demetrio Quirós Malca es premio nacional. Yolanda Westphalen tiene un premio, el premio internacional Gabriela Mistral. Se le entregaron a Yolanda Westphalen cerca de los 88 años en Medellín o en Bogotá, en Colombia, ¿no? En las narrativas regionales hay dos obras importantes, hay varias obras importantes, menciono estas dos: Fusiles y Machetes de Salomón Vilches, sobre Benel, los bandoleros y la matanza que realizó Benel con el apoyo de Belisario Rabines a los campesinos de Chota por las tierras del Colegio San Juan. Y la otra novela, un reflejo de la vida de los mineros en Hualgayoc, El Socavón Compactado, de Noé Zúñiga Gálvez. Jorge Díaz es otro de nuestros grandes escritores. Él ha ganado muchos premios nacionales, él ha trabajado en periódicos, ha trabajado en ministerios, ha trabajado en universidades. Es un escritor 4x4, un escritor que escribe novelas,
como esta que vemos allí, La agonía del inmortal, u otra novela sobre el héroe José Abelardo Quiñones. Trabajó algunos años en la FAP, entonces conoció a estos materiales, conoció documentos y conoció a personas con las que se reunió para hacer estas obras. Tiene cuentos infantiles, tiene poemas, tiene artículos periodísticos. Dos escritores peruanos que viven en Francia, Elqui Burgos y Alfredo Pita. Elqui Burgos, el poeta; Alfredo Pita, el narrador. Elqui Burgos es posiblemente el mayor poeta cajamarquino y uno de los grandes poetas vivos, ¿no? Al igual que Alfredo Pita. Alfredo nos regaló hace unos años, una novela sobre lo sucedido en Uchurajay, y ahora poco ha anunciado la publicación de un nuevo libro. Días importantes, un estudio, la antología de la poesía cajamarquina, que es de autor anónimo, pero sabemos que fue Andrés Ceballos el que la promovió, y la otra, Poetas de Cajamarca, que es el primer y gran recuento de los poetas cajamarquinos de Luzmán Salas, el gran estudioso, el principal estudioso de la literatura cajamarquina. Cajamarca cuenta con una gran poeta. Esta poeta se llama Nimia Morales, Nimia Luz Morales Villar. Yo recuerdo el nombre de 18 años más o menos, porque ella ganó el primer concurso de poesía Caxamarca que organizó Lluvia Editores y el Grupo Río con la revista Metáfora. El poema se titula He viajado a Cajamarca, y ambos tienen una relación. Te los cuento para descontarme. Últimamente he viajado a Cajamarca. Me permití una escapada como nunca. De regreso, el camión en el camino plantóse por 2 días. Eso no importa. Lo que importa es que he llegado a Cajamarca. Me he sentado a la mesa de los vivos y he orado en la mesa de los muertos. He vivido otro noviembre con sus cirios jadeantes, encendidos, con sus rosas suplicantes, con sus coronas de papel, sus flores pálidas. Visité cementerios, tumbas viejas, nuevas tumbas. Esperad que el viento agite ellos desgajados. He viajado a Cajamarca, eso es todo. Yo también tengo mis vivos y mis muertos. Un poema al mes de los muertos, ¿no? A noviembre, un hermoso poema, y así como este, Niña tiene varios otros que merecen ser reeditados en una colección especial. Un personaje que hizo mucho por Cajamarca, como desde la Universidad Nacional de Cajamarca, fue Manuel Ibáñez Rosaza. Mañuco influyó mucho en el trabajo literario que hubo en Cajamarca. En esa foto se ve Mañuco con la corbata al centro, rodeado por gente de 2 grupos literarios que había en el grupo Raíz Cúbica, que hace poco sacó una antología con Beethoven Medina, Darío Estrada, Manuel Alcalde Palomino y Francisco Gallardo y Ángel Gavidia, y el grupo de trabajo Río con William Guillén y quien les habla. Y Mañuco es uno de los grandes poetas peruanos, un poco empolvado por la crítica, porque la crítica conoce su obra. Por eso es importante también siempre tener buenos comentarios y buenas críticas, tener críticos en Cajamarca, que no hay críticos en Cajamarca. Él mismo trabajaba sus materiales. Él es un intelectual que no solamente escribe, sino que elabora, dibuja, picaba esténciles, iba a la imprenta. Él hacía todo. Y encima participaba de la vida cultural, era un elemento importante, con el grupo Anteo, con el grupo Cantaquisquiwa que hay en esa época. La Normal también tiene una presencia importante en la vida cultural de estos años 70, ¿no? 70, 80, hasta que Manuel, pues, nos dejó. Él es el único poeta que tiene 3 nacionalidades, decía él, ¿no? Él era limeño, trujillano y cajamarquino, ¿no? Belisario Cusó era un creador nato,
todo el año paraba componiendo coplas de carnaval. Él tampoco está con nosotros, pero cuando nos acordemos de las coplas, acordémonos que Cajamarca tiene un trabajo de literaturas orales que va hace mucho tiempo. Como no se han recopilado, pierden. El otro gran narrador que teníamos en Cajamarca, con un cuento hermosísimo que se llamaba La Querencia, es Alfonso Peláez Bazán, celendino también. Volviendo al trabajo oral, al trabajo rural, Bibliotecas Rurales de Cajamarca trabaja hace más de 40 años, desde que fuera fundada por John Metcalf, un sacerdote británico que vino al Perú, y empezó a organizar a la gente para mantener los saberes, para dar ciencias a la gente y para valorar las tradiciones, las costumbres, los saberes que hay ancestrales que hay en Cajamarca. Es uno de los grandes trabajos que ahora dirige Alfredo Mírez y es una de las editoriales que tiene más de 200 libros publicados. Todos hemos escuchado los cuentos del tío Lino. Andrés Ceballos no es el creador de los cuentos del tío Lino. Él es el autor de una versión que es recogida por él mismo y reelaborada por él mismo. Y hay otros escritores contumacinos también muy importantes como Fidel Zárate Plasencia, un gran escritor cajamarquino y un gran poeta además, ¿no? Fidel Zárate Plasencia tiene, creo, la primera versión de los cuentos del tío Lino. La segunda versión es la de Mario Florián. Las dos primeras son de un corte bastante moralista, bastante moral, la de Fidel Zárate, y didáctico. En la de Andrés Ceballos ya el tío Lino es un personaje más pícaro, sus personajes también son más pícaros, más ingeniosos, y su propósito es mostrar las habilidades que tienen los naturales de Cosieta para enfrentarse a las adversidades. Andrés Ceballos trabajó mucho la oralidad para lograr esos cuentos del tío Lino que son de lejos la mejor, y además van ilustrados con sus trabajos. Eso es algo muy importante. El libro, la presentación de un libro es importante. El papel, el tipo de papel, el formato, el tipo de hoja, las ilustraciones, todo eso importa para que un libro sea bueno y memorable. Manuel Guerra es posiblemente el novelista peruano único después de Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso fue el que dijo: hay que leer a Manuel Guerra, es un gran escritor. Es decir, estamos frente a un escritor que podría ser profesional si viviera de sus libros. Tiene 2 novelas y un libro de cuentos muy buenos. Miguel Garnet tiene también varios registros: novelas, cuentos, poesías. Y la que tenemos aquí es Cañadas Oscuras, sobre la guerrilla. Hay varios escritores, hay varios movimientos en Cajamarca. Mónica Buse, también esa novela hermosa de Oropeles de Abandonos, Estuardo Villanueva. También es importante que Cajamarca tenga su feria de libro. 2 escritores mucho prestigio a nivel internacional son William Guillén y Walter Lingán. 2 escritores más son Miguel Arribas Plata, también muy reconocido, y Carlos Cabrera Miranda, que ganó hace un tiempo un premio internacional en México. 2 nombres a tener en cuenta todo este tiempo de pandemia. Soy la Capistrán. Este libro lo pueden encontrar en internet, se lo pueden descargar también gratuitamente. Y algunos poemas de Edgar también están en las redes, si no lo conocen, ¿no? 2 muy recomendables. Entonces, en Cajamarca hay una serie de actividades en toda la región.
hay cosas que se están haciendo bien. El trabajo editorial a nivel nacional, hay varias editoriales con cajamarquinos: Martínez Compañón, con los hermanos Portilla, Lluvia Editores, Esteban Quirós, Dracamoros, una editorial de Jaenos en Lima, de Casimiro Ramírez, KN Editores, Petroglifo de William Guillén, Carlos Cabello, Arte Idea. Sobre la mano derecha hay un ex libris de Pedro Barrantes Castro. Pedro Barrantes Castro fue el director de la imprenta penitenciaría de Lima en los años 30-40, uno de los autores, de los personajes cajamarquinos que publicó a los grandes escritores peruanos, desde Clemente Palma, Ricardo Palma, César Vallejo, Amalia Puga. Es el autor de la primera novela que se publica en Cajamarca, que se llama La Cumbrera del Mundo. Entonces, volvemos a la pregunta que les hice al principio. De los nombres que se sugieren siempre están el de Amalia Puga, el de Diego Camacho, Naximandro Vega, Armando Bazán, Nazario Chávez, Mario Florián, Fidel Zárate Plasencia, Andrés Ceballos, Alfonso Alcalde, que es un escritor que se conoce poco, Gregor Díaz, Carlos de Poterbo, Andrés Ceballos, Alfonso Alcalde, Felipe Alba y Alba. Hay muchos nombres. La literatura cajamarquina no va a avanzar si es que los literatos cajamarquinos no avanzan. ¿Qué hacer para que la gente lea? ¿Qué hacer para que la gente vaya a las bibliotecas? Cada vez hay menos bibliotecas en el mundo. ¿Por qué no se crean centros culturales ni bibliotecas? Si vamos a estar en el siglo XXI, tenemos que hablar de digitalización de libros y acceso a libros vía internet, vía tablets. Tenemos que mejorar esos accesos, tenemos que digitalizar nuestros archivos. Acordémonos que el conocimiento también es poder. La literatura no tiene que ir sola. Como les repetí al principio, tiene que estar unida, tal como hicieron Armando Bazán, con Nazario Chávez Aliaga, con las artes y las humanidades. Tiene que ir con la música, tiene que ir con la pintura. Hay que hacer acciones callejeras, no solamente pintar las paredes con las acciones poéticas, sino espectáculos callejeros. Entonces, integración con el teatro también. Se tiene que trabajar mucho la literatura infantil juvenil, hacer buenos libros, trabajar el tema de cuentos, como la literatura popular, las coplas, abrir talleres de creación. Y lo que es importante, talleres de edición de textos, talleres de diseño de libros. Nosotros no vamos a descentralizarnos solos, tenemos que salir con nuestras regiones. Empecemos a viajar dentro de la región Cajamarca y dentro de las regiones vecinas y participar en las ferias nacionales e internacionales. Los gobiernos que inviertan en cultura y que inviertan en representar a Cajamarca en las grandes ferias internacionales que hay, donde se presenten obras de buen formato y en buen nivel. Seguir con estos premios literarios, seguir con las tertulias literarias, que son los trabajos. El usar las redes sociales es importante y abrirse a la narrativa gráfica. Quiero decir de que muchos de los aspectos que ha considerado Daniel en su charla, pues la estamos prácticamente poniendo en práctica. Desde el año pasado ya la municipalidad en el mes de septiembre ha inaugurado el Centro Cultural Municipal Miguel Espinach, que estamos abocados a tener un espacio para que los literatos, los artistas, los cineastas puedan tener ese lugar que les hace falta. Y últimamente ya se anunció la creación del Parque Bicentenario, que como ustedes saben va a ser en el Capañán, en donde vamos a descentralizar de algún modo también el quehacer cultural, y a través de los cuentacuentos, los narradores, los concursos literarios y el fondo editorial, que esperemos podamos reforzarlo, podamos dar oportunidad para que esos valores cajamarquinos puedan ir saliendo con sus obras para el conocimiento y el engrandecimiento de la literatura cajamarquina. Daniel nos comentaba de la parte tan importante histórica que se da en Cajamarca y que posterior a este hecho también inspira muchos textos literarios. Considero yo bastante
pertinente también poder enfocar muchos de estos aspectos en un nuevo reto para poder publicar tal vez todo este sincretismo cultural que no solamente calan desde la época de la conquista, sino con toda la historia que el Perú tiene y que en realidad todo este cúmulo de expresiones pues dan como resultado que es ahora la peruanidad. Entonces es un buen momento también para poder mirar atrás y tal vez con muchos aspectos, tanto negativos como positivos, se pueda formar una peruanidad mirando hacia un futuro. Los ideólogos cajamarquinos siempre han estado presentes en el tema de la concepción del pensamiento peruano. Recordemos esa generación brillante a la que alude Monseñor José Dagmer en su libro La generación brillante también de Cajamarca, los trabajos que ha hecho Evelio Gaitán, en los trabajos sobre los hermanos Gálvez. Son personajes que se necesitan recuperar, ¿no? Son los creadores del liberalismo, no del neoliberalismo trágico que tenemos ahora, sino de la corriente liberal, una corriente de pensamiento y de vida bastante buena, ¿no? Pedro, José, María, grandes oradores que se apagan y empiezan a empolvarse y los perdemos, ¿no? Igual sucede con Horacio Urteaga, con Horacio Villanueva Urteaga, con personajes que están muy vinculados en este caso con la historia, pero que también son clásicos de Cajamarca, ¿no? Entonces esa idea, como la dice una escucha del programa, uno de los seguidores, es importante. Sí, la biblioteca clásicos no solamente debería remitirse a literatos, también a historiadores de peso, ¿no? Dentro de poco vamos a sacar, va a salir un libro sobre Solón Urteaga, va a salir otro libro sobre tejidos de Cajamarca. Hay autores cajamarquinos que nadie conoce, ¿no? O que no conocen porque su obra se ha ido dispersando con los años, como lo de Solón Urteaga, que fue muy importante para el tema de Tello, fue uno de los guías de Tello y Toribio Mejía Chespe cuando estuvo aquí en Cajamarca, o el trabajo que hizo don Horacio Villanueva Urteaga desde el Cusco, ¿no? Él tiene unos libros, unos archivos maravillosos sobre Cajamarca. Valdemar nos sorprendió con los 2 tomos sobre la historia de Cajamarca y tiene muchas cosas más para escribir. Hay muchos historiadores que tocan el tema, pero nos gustaría que también haya historiadores cajamarquinos, antropólogos cajamarquinos. Daniel, nos comentabas también, me pareció interesante cuando decías que en la literatura posterior a este hecho de la conquista aparecieron diferentes escritos, no necesariamente en Perú, sino este hecho al ser de importancia mundial se percibió en diferentes lugares del mundo y hubieron diferentes formas de escribirlo. ¿Nos puedes comentar un poco también de ese tema? Nosotros no conservamos canciones sobre la muerte de Atahualpa, por ejemplo. En Cajamarca no hay canciones sobre la muerte de Atahualpa. Pero en otros lugares del Perú, e incluso en Bolivia, se encontraron elegías a la muerte de Atahualpa. Hay una que es el Apu Inca Atahualpaman, que según el padre Lira fue recogida en Bolivia, pero al parecer fue reelaborada por él. Él la recogió y la reescribió, ¿no? O sea, la versión que nos llega no fue precisamente la original, porque las originales son orales, entonces siempre va a haber varias versiones. Con la oralidad siempre hay muchas otras versiones, ¿no? Te comento que dentro con la municipalidad también viene viendo el tema del proyecto del cuarto de rescate, que es un proyecto integral, que por eso te hacía la pregunta, porque aterrizaría acá muchos aspectos para entender ese sincretismo cultural y esa peruanidad, ese mensaje que, como comenté, trae cosas malas, pero también cosas buenas, que al final es lo que forma a lo que ahora somos los peruanos, con cosas igualmente por mejorar, pero yo creo que como país tenemos una multiculturalidad muy variada
que es producto de esta fusión étnica, de esta fusión cultural que ha hecho posible que el Perú sea pues tan variado y tan rico a nivel cultural. Agradecerte, Daniel, en este espacio que nos ha traído más aprendizaje a través de estas aulas abiertas rumbo al centenario, ¿no? Que como estamos viendo es una continuidad de épocas que al final están aterrizando en un reto para la actualidad. Yo veo que en Cajamarca hay mucho interés en la juventud, hay un movimiento grande. Nosotros tenemos el fondo editorial de la municipalidad y tenemos cantidad de gente que se acerca queriendo hacer publicaciones. Lamentablemente no tenemos el dinero necesario como para poder atender a todos, pero Dios mediante, poco a poco vamos a ir viendo la mejor manera. Ahora una importante alternativa son los libros virtuales que abaratan costos y que nos van a permitir de pronto pues atender a un mayor número de gente. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes, público que nos ha seguido, y hay que seguir cuidándose. Buenas noches.